a los compañeros que tuvimos un temita técnico y lo estuvimos solucionando. Hicimos una pequeña introducción y una charla con Matías sobre un acontecimiento de esta semana que es el asesinato de Ruchi. Y más que nada haciendo hincapié en algo que ahora vamos a retomar porque quedamos también a mitad de charla, que es un poco hablar de lo que fue la vida de Ruchi. Aprovechar esta fecha, no solo para hablar de esta circunstancia, que no es un dato menor, que no es algo que se pueda pasar por arriba, tiene todas las particularidades que tiene que tener, pero también hay un personaje que nos lo estamos perdiendo y habíamos hecho un poco de hincapié en eso, ¿no? Claro, claro, claro. Esto de empezar a concentrarnos un poco más en la trascendencia de su vida. Y si bien, ¿no?, todos consideramos que su muerte ha sido un golpe muy duro al movimiento peronista, pero también para la Argentina en general, también reivindicarlo como fue como militante peronista, ¿no? Como militante trabajador peronista. Y en eso habíamos dicho que es un descendiente de Thanos, de italiano, ¿no? Que nace en Alcorta, en Santa Fe, el 15 de marzo de 1924, que él, por distintas circunstancias, si no tengo entendido mal, su familia se separa, entonces por esos motivos empieza más o menos a deambular por Santa Fe, termina en Rosario y siempre laburó de mozo y termina hablando con un amigo que le recomienda a Buenos Aires como un lugar de nuevas oportunidades. Y allí acude. Como también habíamos hablado que se perdió ahí, no hay una historia oficial de Rucci. El hijo de él sí escribió como si fuese una biografía familiar, pero no de la vida del padre solamente. En esa biografía cuenta que, según lo que le dijo su madre, estuvo en el 17 de octubre arengando para que liberen a Perón, en general. En ese momento coronel. En ese momento coronel, y que bueno, que justamente su desarrollo como persona, como trabajador, como militante peronista, va de la mano con el peronismo en sí. Nace sin que el peronismo exista, concretamente. Se hace laburante sin que el peronismo todavía exista y va tomando carrera política con el desarrollo del peronismo y va con los vaivenes del peronismo también. Y va a ir justamente tratando de mantener viva la llama del peronismo en momentos que, si ahora pensamos que son oscuros, en esa época... No, pero aparte de su vida, ya como dirigente sindical, arranca con Perón prohibido. Claro. Con su llama de no claudicar nunca, el reivindicar a Perón y hacerlo encima lo más de cara al sol que la historia le permitió. En todo ese proceso fue dirigente sindical peronista, haciendo peronismo con la previsión de la palabra Perón, de todo, claro, la libertad. En ese contexto histórico, Mati, ¿qué posición tenían los diferentes sindicatos frente al acontecimiento de que el dirigente, o sea, Perón, no estaba en la Argentina? Claro, bueno, ahí estaba el debate, ¿no? De tanto por dentro del peronismo como por fuera del peronismo, cuáles eran los pasos a seguir. Por supuesto que los sindicalistas no peronistas siempre decían, bueno, no está tan mal, no son tan malos los peronistas, como para sumar agua para su molino, pero dentro del peronismo estaba el debate, ¿no? de qué hacer frente a la prohibición y a que Perón esté exiliado. Y frente a eso, siempre la postura de Rucci
fue la defensa del movimiento obrero y en particular, ¿no? El movimiento obrero vinculado con el peronismo. Él va, y no lo va a ocultar en esto, va a ser del movimiento obrero una herramienta al servicio del peronismo y además de todo eso, de la nación. Y eso es importante porque él va a asumir una responsabilidad ya con la vuelta de Perón de formar parte de lo que fue el pacto social. Y hay un discurso muy interesante de él justamente con un análisis que la verdad yo no siento, no lo he escuchado todavía que lo pueda hacer ningún sindicalista, ¿no? Capaz que yo no escuché tantos sindicalistas, no sé, pero el nivel de análisis y la forma de expresarse también de Rucci es superlativo. Uno escucha a una persona que está mirando lo que va a pasar, las circunstancias, ¿no? Un buen diagnóstico de lo que era la época, donde un país está a punto de quebrarse, donde un movimiento está tensionado y diciendo, che, si no nos ponemos las pilas, se va toda la mierda, ¿no? Y él asumiendo la responsabilidad de decir, bueno, vamos a tratar de lograr, de evitar que eso suceda, ¿sí? Y esto, ¿no? En pensar en los 70, hablar de un pacto social, por más que seas peronista, eso es complicado, porque venía con un deterioro de salario de los trabajadores que era fuerte, ¿no? Al nivel del que estamos acostumbrados hoy en día, pero sí era, considerando su época anterior, es muy fuerte. Y el tipo viene a decir... Hagamos un pacto social. Hagamos un pacto con social. Y hay que situarse, cuando vos lo lees, hay que situarse en la historia, porque los reclamos y las realidades económicas, socioeconómicas de ese momento eran totalmente distintas a lo que hoy hemos normalizado. Pero, por favor. Allá los gorilas eran... Como dice Moreno, hoy en día Onganía sería de izquierda. Bueno, claro. O sea, hay que meterse eso. En esa época, en lo que en esa época justificaba incluso la sangre, y hoy, nada, toleramos y cambiamos de canal como adormecidos en muchos aspectos, ¿no? Tal cual. Sí, también pensar en esto, ¿no? De que el pacto social no es simplemente una claudicación, sino que había ahí una participación del movimiento obrero y él lo hace una declamación constante del movimiento obrero como protagonista siempre de todos los problemas que surjan en la Argentina, ¿no? Para aportar una solución. Y además de ser tenido en cuenta, ¿no? No es una cuestión simplemente... Como un actor político. Claro. Es el movimiento sindical como un actor político más y ejerciendo el poder que como movimiento sindical en la política traía. En base a un proyecto también, ¿no es? No, claro, siempre poniendo primero la patria, ¿no? Claro, siempre poniendo. Pero no es simplemente darse la mano por una cuestión de, che, no peleemos más, sino que había un proyecto. El pacto social viene con un proyecto atrás, ¿sí? Para llevarse a cabo. No es simplemente no nos peleemos más, sino estos son las metas a seguir. Estas son las vías que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Para poder lograr evadir esta situación, ¿no? de una Argentina que está a punto de caer en una catástrofe política, social y económica. No es simplemente el miedo a, sino con un proyecto, con un plan económico, político y social de fondo, ¿no? Eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque por ahí hay veces que hoy en día, como digo, se traspolan las circunstancias actuales con lo que fue una realidad histórica, un contexto histórico distinto, y se piensa, ¿no? Bueno, el pacto social, por decir no peleemos más, pero no, loco, acá el movimiento obrero como protagonista con un proyecto político y social y económico concreto. Tanto así que si alguno escucha lo que pensaba Rucci de algunos países, de algunos proyectos del país, de otras partes del mundo, yo creo que no lo reivindicarían tanto, por ejemplo. ¿Por qué dice vos? Y, por ejemplo, hay parte de su pensamiento, él no escribió
las máximas de Rucci. No. Entonces, muchos de sus pensamientos se ven en sus declaraciones, en entrevistas, y por supuesto está ahí lo que fue el debate entre Rucci y Tosco, ¿no? Y en ese debate, por ejemplo... No sé. Pero ahora que mucho de lo que dijo Rucci en ese debate, Isabel luego lo hace en su gobierno. La estatización de por ejemplo, los expendios de combustible, hay un montón de cosas que se anticipó. No, sí. Murió antes de que ese gobierno llegara a ejercer. Claro, pero por supuesto, proyectos, ¿no? Diversos, pero a él, por ejemplo, le preguntan sobre el socialismo, ¿no? Claro. Y la lucha de clases, concretamente en ese debate. Uh-huh. Por eso digo, situarse en el contexto histórico, ¿no? Socialismo en esa época no era la mala palabra que hoy en día, pero para nada. No. Entonces, por ahí a él... En esa época el comunismo, no solo el socialismo, estaba con varias terminales que se estaban ejerciendo en la práctica y algunos la veían como ejemplo. Estaba Rusia disputando, todavía no había caído el muro, todavía estaba la disputa con los yanquis, estaba el modelo chino, el modelo cubano, el modelo... Bueno, justamente para él... vietnamita. Para él el proyecto o la revolución cubana era digna de respeto. Claro. ¿Sí? El tipo tenía muchísimo respeto sobre lo que fue la revolución cubana. Cuando a él le preguntan, y eso no forma parte del debate, sino de una entrevista sobre el Che Guevara, él dice que es un gran patriota latinoamericano, que no comparte muchas de sus posturas, pero que el tipo puso el cuerpo para eso. Y hoy en día... reivindica la entrega. Claro, hoy en día si habla de Che Guevara, hasta también es mala palabra, ¿no? Muchas veces. Pero vos fíjate que también lo hace del mismo Tosco. Por supuesto. Cuando él dice, yo no es que pido su libertad por ser Tosco, o por lo que piensa Tosco, pido su libertad porque un militante no debe estar privado de su libertad para expresarse políticamente, claro. Entonces, lo quiero libre, así lo debato, digamos, así lo peleo, así lo peleo en términos de la lucha de ideas, digamos, ¿no? En ese debate no es solamente el debate entre Rucci y Tosco, sino que por supuesto juegan los entrevistadores ahí, realmente uno lo escucha y parece bastante más acosado que Tosco en el debate por parte de los propios entrevistadores. En las conclusiones los mismos entrevistadores dicen, bueno, Tosco la tiene más clara que Rucci. Sí, está recontra secado ese programa. Está producía Sofovich, digamos. Claro. Tampoco se puede pedir tanto. Hay que agradecerle el debate. Pero fíjense que una de las preguntas que le hace uno de los entrevistadores en el debate le dice: José López Rega dijo alguna vez que el socialismo nacional podía parecerse de alguna manera al nacionalsocialismo. Parece peligrosa la afirmación de López Rega y quisiera que usted, Rucci, como cabeza del movimiento obrero, diga si cree que el socialismo nacional se parece algo al nazismo. Y el tipo Rucci responde que cada pueblo, en materia de socialismo, ajusta más que nada a su idiosincrasia los matices del socialismo. Probablemente este proceso nos lleva a la característica socialista y va a ser resultado del pensamiento del sentido de los argentinos. Y el tipo le dice, pero no me ha contestado la pregunta. Y él le pone, estoy contestando en el sentido de que el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo que nosotros podemos plantear en Argentina. Dice que aparte que el socialismo que nosotros podemos plantear en Argentina, porque en ese debate también él afirma que de alguna manera el devenir histórico va a llevar a que el peronismo termine encauzado en un socialismo nacional. Lo que pasa es que hay una vinculación directa entre el socialismo y la justicia social. Claro, por eso muchas veces los debates actuales, las palabras mismas, no tienen el mismo significado en el tiempo. ¿Sí? Eso pasa mucho con la idea también de lo que se considera como patria, ¿viste? En el siglo XIX, ¿no? No es el mismo sentido que le damos ahora, libertad tampoco, ¿sí? Y las palabras se van transformando, y los debates también. Entonces por ahí a mí me da la sensación, esto que hablábamos, no sé si ya lo volvimos a decir, pero que cuando uno googlea a Ignacio Rucci, lo primero que te sale es la muerte, y es como si quisieran que nosotros, y para mí esto lo digo de forma personal,
volvamos a caer en la tragedia que fue en los 70. Claro. Para mí fue trágico realmente para el movimiento peronista porque lograron que nos separemos y de eso... De hecho, nunca más nos hemos vuelto a juntar. Y no sé, pero No, si lo que creo que quedó de nunca más, eso no. fue bastante el día de menor hoy. a lo que había surgido hasta esa época, ¿no? Y esa fue uno de los grandes triunfos del liberalismo, de lo que sería la banca internacional, el nombre que le quieran poner, pero fue rompernos a nosotros y me da la sensación que todavía sigue perdurando esa idea. Entonces, y es más, y el manoseo mismo, ¿no? De Ignacio Rucci en esa situación, de no como de no reivindicar lo que el tipo pensaba, cómo el tipo fue su trayectoria política, sino decir, lo mataron. Murió, sí, lo mataron, loco. Y la verdad fue un asesinato. Y lo mataron unos hijos de puta, en una situación que la verdad no tiene, no No tiene digo nombre, Yepes, ¿no? sí, no digo no Y que tiene además punto. hicieron mierda todo un proyecto nacional que 2 días no después tiene de otra una salida. elección exitosa. De la mayor después elección en términos toda la de historia, votos claro. de toda la historia argentina, con el Claro. 62% de los votos. Ahora, sucedió, pero ahí hay un montón de otros problemas, ¿viste? Que te los quieren traer de vuelta al presente y que decís, loco, ya está. Claro. ¿Me entendés? Porque tenemos otros problemas hoy en día y no podemos volver a caer en esa porque nos van a hacer torta de Aparte, vuelta. Guillermo, incluso en eso, como tenemos compañeros que estuvieron en los diferentes lugares en aquella época, lo que se ha tomado casi como un tema, digamos, de consenso, porque los tenemos hoy cantando una marcha juntos, compañeros que estuvieron de diferentes lugares en aquella época. El hecho de que cuando vos lo situás históricamente, que es lo que hacíamos esta traslación, en aquel momento no había caído el muro, los rusos estaban en contra de la patria peronista, así que, y los yanquis no querían la patria peronista tampoco, entonces vamos a tener un problema grave, los que podríamos tener cierta tendencia a creer que la patria peronista era el lugar correcto, digamos, para estar en aquel momento, y los que no, los que creían que el peronismo era un escalón para otra cosa que ellos consideraban que sería superior, después se demostró que arriba del peronismo no había nada, se fueron cayendo todas las demás. Cuando se cae ahora la globalización, se demuestra que también no hay una superadora del peronismo. Claro. Hoy vamos nosotros en esa, por eso el peronismo es futuro. Pero esta cuestión de que en aquel momento ninguno tenía razón, traer esa discusión al presente es traernos a un barro del cual nos vamos a enredar solamente para dividirnos. Tal cual, tal cual, tal cual. Y hay muchos que están jugando también a eso. Como, entonces, esto, ¿no? Decir, bueno, sí, está ahí, hay una herida, tampoco uno se puede esconderla ni nada, pero sí podemos reivindicar al Rucci peronista, al Rucci que, de militante, que durante toda su vida luchó por una causa que esa causa, bueno, le significó hasta la muerte, porque él mismo sabía que por firmar un pacto social lo podían matar, pero por todos lados, no es que lo podían matar claro. solamente unos, Sí. lo podían matar por todos lados al tipo, porque se estaba metiendo con poderes que eran muy grandes también en ese pacto social. Hay una cuestión también, trayéndolo a lo que significa por ahí hoy Rucci, nosotros consideramos que el movimiento peronista debe organizarse en una confederación donde las diferentes herramientas y las diferentes representaciones naturales del movimiento, sean sindicales, sean figuras públicas, sean quienes tienen algunas herramientas electorales, partidos políticos y esto, se sienten todos en una mesa para lograr que el movimiento, al no haber un Perón, no lo tenemos, no volvió a nacer un Perón, Que predomine la organización. que predomine la organización. Pero tan vigente está esto de que debe de estar en una mesa donde los que tenemos diferentes miradas nos pongamos de acuerdo en cosas mínimas, en esos mínimos comunes denominadores para poder seguir todos juntos bajo las banderas principales, que hoy la herramienta electoral de mayor representación no reivindicó a Rucci. Claro. Entonces, en algunas provincias sí, en algunas provincias no, a nivel nacional no. Entonces, no se puede hacer del PJ el continente del movimiento, sino que en todo caso será que tendrá el tamaño que tendrá, porque sentados todos en una mesa,
dirigentes sindicales de diferentes tamaños, todos saben cuánto calza cada uno. Si sentamos clubes en una mesa, todos saben cuánto calza cada uno. Si sentamos herramientas electorales, también todos saben cuánto calza cada uno. Y por ahí a veces no importan los diferentes tamaños. Gualdini fue un excelentísimo secretario general y no venía del sindicato más grande, Claro. venía del cervecero. Entonces, a veces el que representa el conjunto no necesariamente es el que la tiene más grande. Como Rucci quien dice. nunca fue Secretario general de la de UOM. la UOM. Él pasó, claro, pasó directo De a una seccional a ser el dirigente de la CGT. Eso es interesante porque también en esa época la UOM era tan importante que en realidad el encargarse de la CGT era una carga que no era menos importante, lógicamente, pero tenía casi una equiparación Sí. en cuanto a la responsabilidad y el ejercicio de una estructura para representar. También, ¿no? Ahora, bueno, esta realidad también hace que esto esté vivo hoy, que nos estemos dando en estos espacios estos debates, la verdad que tiene que ver un poco también por la necesidad de que necesitamos de herramientas electorales que expresen los que reivindicamos a Rucci y los que reivindicamos también a los que estuvieron en las otras organizaciones, porque tampoco Rucci lo trajo solo Perón. No, Está clarísimo que Perón, todo el movimiento claro, obrero. fue todo el movimiento obrero, fue todo el movimiento peronista, porque no solo fueron los obreros, también hubieron empresarios, también hubieron claro, por eso decir, una pueblo persona llano. tan importante que apenas se sepa su vida, y decir, la cantidad de aportes que hubo ahí perdido en la historia es Y que ha impresionante. cumplido su objetivo de traer a Perón, de poner en la mesa el pacto social. Creo que hoy en día tenemos que llegar a pensar un nuevo pacto social en la Argentina, un gobierno de unidad. No sé si estamos tan cerca de lograr un gobierno de unidad. Por ahora no hay arriba de la Tenemos mesa ahí programas que debatan con los nuestros. No. La verdad que no. Los medios de comunicación como TN, como La Nación, a veces tiran algo bueno y una buena y 99 malas. No son capaces ni siquiera de decir el peronismo ha ganado las elecciones la vez pasada, el 7 de octubre. Ahora va camino a volver a ganar las elecciones. Y están diciendo que la gente no entiende macroeconomía, no va con ese sentido, porque yo creo que la gente está entendiendo bien, está entendiendo que no está llegando a fin de mes, está entendiendo de que no hay un futuro a largo plazo, de que el presidente constantemente está peleando con la gente. En esa época de los 70, donde los jóvenes y no tan jóvenes tiraban sangre de compañeros en las discusiones, se hablaba de tasa de desocupación de 2-3%, se hablaba de no se medía la pobreza en aquel momento, pero las necesidades básicas satisfechas eran en unos niveles que hoy soñamos con que volvamos a tener. Hubieron épocas de pleno empleo. Tal cual. Por eso y estaba la necesidad del pacto social. Claro, y existía la necesidad de un pacto social para justamente, porque se pensaba en la Argentina como un todo. Claro. ¿No? Decir, bueno, mirá qué pocos pobres que tenemos. ¿No? Y los clasistas no podían entender que el peronismo podía ser un plan poniendo al capital en armonía con el trabajo y en unidad sacar el país adelante. Por eso era incomprendido en ese debate de Rucci, que en realidad no tenía muchas ganas de entenderlo tampoco. Los que estaban ahí no tenían muchas ganas de entenderlo tampoco. Pasemos el chivo, nosotros el lunes nos vamos a encontrar en una obra justamente una obra de teatro que está basado en el debate de Rucci Tosco, en el Cine Teatro Español, organiza la UPCN, organiza la CGT, organiza... Frente de organizaciones gremiales. Claro, también, frente de organizaciones. Son varios sindicatos que están organizando o auspiciando esta obra de teatro, a la que agradecemos muchísimo la invitación de Andrés Gómez, el secretario general de la UOM Neuquén, que lógicamente nos invitó y nos compartió para que asistamos, y ahí estaremos. Ya somos unos cuantos los que nos anotamos para ir ahí.